Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10, está la historia de Jesús y Zaqueo. Vamos a entrar en esta lectura y el título que le he puesto a este mensaje es "Las apariencias engañan". Un dicho muy común, muy sabio del acervo natural de las personas: las apariencias engañan. Bueno, vamos a dejar que el Señor nos enseñe una palabra a través de la vida ejemplar de Zaqueo. Le puedo asegurar que esta noche nos va a sorprender la vida de Zaqueo. Así que Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10, leemos juntos y la Escritura nos dice así: Y habiendo entrado Jesús en Jericó, una gran ciudad, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, un tipo de árbol, ¿no? Un género de árbol, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar donde estaba Zaqueo arriba de ese árbol sicómoro, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hasta que una persona no tiene un encuentro personal, cara a cara con Jesús, nunca tendrá la posibilidad de saber quién es uno mismo. Hasta que una persona no tiene un encuentro personal con Jesús, como el que tuvo Zaqueo, uno no va a descubrir nunca quién es uno mismo. Hay un viejo refrán que dice: para muestra sobra un botón. Estoy para los refranes hoy. Y yo creo que la vida que vamos a ver de la historia de Zaqueo es una de las que nos va a demostrar claramente, de manera clara, práctica, cómo estamos viviendo y quiénes somos. Antes de entrar en la vida de Zaqueo, quisiera de que dejemos de lado toda la historia que se nos contaron hasta aquí de la vida de Zaqueo, porque la interpretación tradicional religiosa que hemos traído de la vida de Zaqueo está muy sesgada, es muy tendenciosa, porque solo se ha ocupado de hablarnos de una persona despreciable, avaro, codicioso, sinvergüenza, estafador y petizo. Yo no sé si algunos de ustedes, de los que conocen mucho la Escritura, que hay aquí muchos, conocen a un Zaqueo diferente a este, que sea sinvergüenza, estafador, codicioso, avaro y petizo. Si nosotros nos remitimos simplemente a mirar el registro histórico que la Biblia describe, vamos a ver una persona totalmente diferente a esa, totalmente ajena. Porque lo primero que se nos dice de Zaqueo, de que él era un ciudadano de la ciudad de Jericó, que en calidad de ciudadano, él tenía un estatus social, era jefe y además rico.
usted sabe que para ser jefe, no cualquiera es jefe. No por casualidad uno sale jefe de algo. La improvisación no lleva a nadie a ser jefe. Una vida improvisada, actitudes improvisadas, dejar que la vida corra así porque sí, no lo lleva a nadie a ser jefe de nada. Pero Zaqueo era jefe. Y cuando uno es jefe en una ciudad, tiene un estatus social, tiene privilegios y además cuenta con muchos beneficios que otros no tienen. A los jefes por lo general en los actos públicos se los pone adelante. A los que no son como jefe ni nos registran. ¿O no es así? Además, si ese jefe es rico, es como que se lo pone más adelante de todos los demás jefes. Y los otros ya sabemos, son menos jefes porque no cuentan con el suficiente aval económico para demostrar que son más importantes que el otro. Porque nosotros medimos así en las personas. ¿O no? Jesús dijo, si ustedes ven entrar a la iglesia uno que trae toda ropa de marca, anillos por todos lados y tiene un título por delante y un reconocimiento y un estatus social, por lo general, ¿dónde lo sentamos? Adelante de todo. Corremos las nenas de danza y lo ponemos ahí. Si el banco le parece duro, traemos el sillón de casa y lo sentamos. Pero si viene un fulano que no lo conoce nadie, que nadie lo registró, cuando entra ni siquiera lo vimos si entró o salió. Esa es nuestra manera de ser. Así que don Zaqueo no era cualquier perejil. Era un jefe y rico. ¿Usted sabe cómo es la casa de un jefe y rico de una ciudad? ¿Dónde tendría la casa? ¿Dónde se imagina usted? Allá en el fondo. Iba a decir en la Quinta de Migliore como una cuestión marginal. Es lo más lejos que hay de nuestra ciudad. Allá tenemos los grandes hermanos de ese lugar. Amén. Los jefes por lo general tienen una linda casa. Era casa de jefe y de rico. ¿Cómo son las casas de los ricos? Son casas grandes, con materiales que solo los ricos compran, y adentro no están vacías. Tienen muebles que solo los ricos los compran, ¿o no? Nosotros tenemos un mueblecito, hay un televisorcito que recibimos de la abuela allá y lo tenemos ahí, claro, y la sillita que nos regaló el tío porque cuando nos casamos no teníamos para comprarla, y todas esas cosas. Y la camita, le tenemos el colchoncito que todavía no se raspa el lomo ahí cuando nos damos vuelta. Pero en la casa de Zaqueo no había eso, porque él era un jefe y rico. Así que si usted iba, o nosotros íbamos a la casa de Zaqueo, sabíamos dónde estaba, una casa bien de jefe y de un jefe rico. ¿Cómo es la esposa de un jefe rico? ¿Cómo anda ella? Y anda con su marido. ¿Con quién se casó? Y se casó con el jefe. ¿Con quién se casó tu nena? Y está con el jefe. Y él es jefe de la planta de no sé qué. Si es albañil o barrendero o alguna otra cosa, sí, se casó con el fulano. Un barullo ahí, porque quiero que se ubique en la persona de Zaqueo. La Biblia dice que en Jericó, Zaqueo, a pesar de ser petizo, cosa que no sé por qué no puede ser jefe un petizo. No sé por qué los jefes tienen que ser grandes y altos. No sé, ese estándar, ¿de dónde lo sacamos? Pero el jefe, en este caso, era un petizo. Y sabe que para ser jefe en una ciudad y rico, no cualquiera lo es, porque tiene que demostrar primero que es una persona exitosa, inteligente, capaz, emprendedora, sagaz, astuto, influyente. ¿Cómo es el carácter de un jefe y rico? Con solo su presencia mueve los hilos el tipo. Así que donde iba Zaqueo, mostraba de que él era un hombre exitoso en lo familiar, en lo financiero, porque era rico, en la política y en lo intelectual. Ese era Zaqueo. Ahora me pregunto, ¿qué hace un tipo de ese nivel de persona
subido a una planta. Porque la Biblia nos registra de que este, no solo por su cuestión de petizo, porque como jefe había dicho, córranse, tengo que hablar con ese señor. Una cosa que venga cualquiera a decir, córranse, y otro es el jefe y rico, ¿o no? Pero Zaqueo tuvo una actitud diferente, una actitud rara, para mí inadecuada, de un jefe rico. Yo me pongo en el lugar de Zaqueo y según mi consideración personal y mi estatus social, no me daría el lujo de hacer eso. Usaría otros medios, me parece, más adecuados para la situación. Porque Jesús tampoco era un embajador de ningún lugar, era una persona común que se movilizaba entre la gente y movilizaba a mucha gente. No se hablaba de Jesús como una persona influyente en cuanto a lo político, a lo financiero y mucho menos como persona en el mundo. Simplemente en la zona él se movía con esa libertad. Así que estamos viendo a un Zaqueo más auténtico, más realista, que de pronto él ve todo aquel barullo, que ya lo había visto más de una vez, corre y se sube a una planta. ¿Es malo que un jefe rico se suba a una planta? No sé, pero según mi concepto, mi humilde opinión, diría, es inadecuado. Pero me quedó mucho hacerme pensar por qué subió ahí. La Biblia nos dice para ver quién era Jesús, una curiosidad. Claro que curiosidad tenemos todos. Y si somos niños y tenemos una consideración de los niños, hablamos de que los niños son inquietos y curiosos. No sé si existe un niño que no es inquieto y curioso. Pero Zaqueo no era un niño. Zaqueo era un hombre adulto. Zaqueo tenía una personalidad, era inteligente. Ya lo dijimos quién era él. ¿Qué hace que él tome esa decisión de subirse al árbol? Esa actitud, ese comportamiento, es un indicador de una situación real que estaba sufriendo Zaqueo. Nuestras actitudes muestran con toda claridad qué nos están pasando, quiénes somos, cómo actuamos, decimos lo que somos. Aunque lo quieramos simular, aunque lo quieramos revestir de otra cosa, lo que somos se puede conocer por nuestras actitudes. O sea que la medida exacta de lo que somos está reflejado en nuestras actitudes. La medida exacta de todo lo que nos sucede dentro de lo que somos está reflejada en nuestras actitudes. Así que la actitud de este hombre, tan calificado, un hombre tan bueno, vamos a descubrir de que algo le pasaba. ¿Y sabe lo que le pasaba? Yo lo he denominado de esta manera: inquietud ansiosa, compulsiva, irrefrenable. Un síndrome, una situación. Inquietud ansiosa, compulsiva, irrefrenable. Y aunque no lo creamos, esto no tiene nada que ver con la psicología humana. Esto tiene que ver por decantación lógica de una realidad. La gran mayoría de las personas, incluidas nosotros, los que estamos en este recinto, en esta noche, sufrimos constantemente de inquietud ansiosa, compulsiva, irrefrenable. Además que no nos damos cuenta de eso. Corremos de un lado para otro durante todo el día y durante toda la semana y no llegamos a ningún lado. Eso es inquietud. Es andar ansiosamente de un lado para otro. Y cuando no paramos es compulsivo. Y cuando no podemos parar es porque es
Nos levantamos a la mañana temprano y quisiéramos tener días de 48 horas para hacer todo lo que queremos ese día y ya estamos pensando en el otro día. Y por más que nos levantemos temprano, todo el día de 24 horas no nos alcanza. ¿Por qué nos sucede eso? Porque vivimos bajo una inquietud ansiosa, compulsiva, irrefrenable. No nos damos cuenta. Y a veces eso, en el 99,9% de eso, no nos lleva a subirnos a árboles, porque no hacemos como Zaqueo, no tenemos que subir a un árbol para demostrar que sufrimos eso. Sino también con nuestras decisiones y nuestro comportamiento demostramos claramente que eso es lo que nos sucede. ¿Cómo? Cambiando de trabajo, cambiando de carrera de estudio, cambiando de escuela, cambiando de marido, cambiando de mujer, cambiando de pueblo, cambiando de lugar de reunión, cambiando y cambiando. ¿Por qué cambiamos tanto? Porque estamos buscando de que algo nos dé quietud, pero es tanta la inquietud, la insatisfacción personal, el vacío interior, la inseguridad emocional y los complejos que se generan en nuestra vida por la envidia, por la envidia, por la envidia, por la envidia y por la envidia. No me tilde. Cuando una persona es envidiosa de otro y lo ve con los zapatos de Messi, se quiere comprar los zapatos de Bin Laden, porque Bin Laden es más famoso que Messi. No, los de Trump. Los de Macri casi nadie se los quiere poner. Nadie quiere estar en los zapatos de ese hombre. Pocos le tienen envidia a él. Pero la envidia es así. Y entonces cuando no te alcanza para comprar los zapatos de fulano, te matás laburando y corres de aquí para allá. Y cuando los tenés puestos, estás insatisfecho. ¿Por qué? Porque volvés a mirar a tu vecino y tiene los zapatos, andás a ver de quién. De Ronaldo. Justo que vos te compraste lo de Messi, ahora no tenés lo de Ronaldo. Si a tu nene se le festejó los 15 invitando a tu amigo Montaner, él es amigo de Montaner. El otro quiere traer a la abuela, a la tía y a la prima de Montaner. ¿Por qué? Porque tiene envidia. Y si la fulana le regalaron para los 15 el viaje para que se vaya a Estados Unidos 7 días a Orlando, él le va a comprar otra cosa, 25 días, pero en otro lado, más lujoso, en Dubái. ¿Por qué hace eso? Por envidia. Yo estoy hablando de cosas extremas, de cosas compulsivas, de actitudes que demuestran que dentro del interior del corazón de las personas no hay paz, no hay tranquilidad, no hay satisfacción personal. Hay una necesidad compulsiva, algo que te lleva más allá, que no podés controlar, a hacer cosas que todos hacen y no debieran hacer, que son muy dañinas y que demuestran que estamos viviendo de una manera equivocada. Lo peligroso de esto es de que no se quiere dejar ayudar a una persona que sufre esta circunstancia. Difícilmente haya habido personas en derredor de Zaqueo que le hayan dicho: don Zaqueo, usted se calla, yo sé lo que hago. Don Zaqueo, usted, a mí nadie me tiene que decir nada. Claro que no necesitamos ser jefes para responder de esa manera. El solo hecho de sentirnos con la autoridad y la libertad de vivir como queremos nos da la suficiente libertad para decirle a cualquiera, incluido a Dios: vos allá, yo acá. Vos serás Dios, pero yo con mi vida hago lo que quiero. Y es difícil porque Dios está intentando de muchas maneras
y de distintos caminos, llevarnos por el camino donde encontremos la verdadera paz, la verdadera vida abundante y descubramos que es mucho mejor que andar corriendo de aquí para allá de una manera ansiosa, compulsiva, irrefrenable. Pero me llama la atención que Zaqueo era un tipo pensante. Como jefe, y todos los jefes no tienen la misma visión de la realidad de un trabajo. El que es patrón en un trabajo, el que es jefe en cierto trabajo o tiene la autoridad de jefe en algún área, por lo general él no piensa como piensa cualquiera del resto del área, de los que no son jefes, de los que son mandados. Ellos no se preocupan ni por el sueldo, ni por el avance del negocio, ni la calidad del desarrollo, nada de eso. El jefe sí, el jefe con una sola mirada, él tiene que tener claro todo lo que es necesario hacer, cómo se está haciendo y cómo se debiera hacer. Y Zaqueo logró ese puesto de jefe porque él tenía esa habilidad, tenía esa manera extraordinaria de ver la realidad de todas las cosas para que todo funcionara en su calidad de jefe. Y ahí arriba de esa planta, él no estaba allí buscando a Jesús que le solucionara un problema de matrimonios. Mucha gente desesperada busca a Jesús cuando tiene problemas de matrimonio o cuando tiene una enfermedad terminal o cuando un problema se hace de manera incontrolable y no le encontramos la salida y produce mucha angustia, mucha desesperación, una quiebra financiera, un hijo en la droga, una hija embarazada, violada, abusada, o distintas cosas que a veces en la vida nos suceden, que son difíciles de sobrellevar, y buscamos en Jesús, o buscamos a Jesús, o en la religión donde se nos dice que está Jesús, vamos allí sin pedir permiso porque sabemos que podemos encontrar algún tipo de solución, alguna tranquilidad a nuestra angustia, a nuestra ansiedad. Pero Zaqueo no sufría de eso. Él no tenía problemas en su matrimonio, él no estaba estresado, él no tenía trastorno bipolar, él no tenía depresión, él no sufría ataques de pánico, él no tenía una enfermedad terminal, él no estaba angustiado por la pérdida de un ser querido, él no tenía problemas con su matrimonio ni con sus hijos, él no tenía ninguna de estas cosas. Era un gran religioso, tenía su religión, él era judío. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué quería ver de Jesús? Porque la Biblia nos dice que subió a ese árbol para verle a Jesús. ¿Qué puede ver uno en un muchacho de 30 y pico de años que tenía Jesús? Porque Jesús tenía esa edad, 30, 31, 32 años, 33. La edad de Jesús, dicen. De Jesús cuando murió a los 33, pero él tuvo otras edades también. Si usted ve un hombre de 30 y pico de años rodeado de gente, supuestamente con la imagen que nos venden en el cine y en todos lados, barbudito, carita tontito, bigotito, pelito largo, con ese movimiento tan suave, tan candoroso, tocando la gente. ¿Qué otra cosa quisiera ver de una persona igual? Si había muchos muchachos de 30 años que eran más exitosos que Jesús, más capaces que Jesús, con más renombre que Jesús. En Jericó todos se conocían, en una gran ciudad, muy próspera, muy abundante. Algunos dicen que ahí vivían todos los que es sinvergüenza. Sinvergüenza hay en todos lados, estafadores hay en todos lados, avaros hay en todos lados, codiciosos hay en todos lados, envidiosos hay en todos lados. No sé si acá no hubiera de eso, no puedo asegurar tal cosa, espero que no. ¿Qué pastor no nos tiene confianza? No le conozco. Pero quiero que haga como hizo Zaqueo en esta noche. ¿Qué hizo Zaqueo? Respondió a un llamado de una manera incondicional. Zaqueo, bájate, porque yo quiero ir a tu casa. Jesús nos dijo, ¿cómo te llamás vos, que está petizo, que está arriba de la planta?
Él es Saqueo. ¿Cómo? Ah, Saqueo. Jesús sabía quién era. Si a usted lo encontrara en la plaza, subido arriba a una planta Macri, ¿lo conocería? No se lo imagina, claro que no. Pero es una figura conocida de nuestra nación, ¿o no? Claro que sí. Claro que Jesús conocía quién era ese hombre. A los jefes de una ciudad son las personas más populares, los rostros más vistos en todos los lugares. Así que cuando él lo vio, le dice: quiero ir a tu casa unos días. ¿Qué hizo Saqueo? Bajó a prisa. ¿Y qué hizo con Jesús? Lo llevó a su casa y ahí lo recibió. Se supone que estuvo alrededor de 15 días en la casa de Saqueo, porque hay una palabra que nosotros contamos aquí que es traducida pose en su casa. No dijo estuvo un día en su casa, se metió a su casa un rato, no. Se quedó varios días. Y el término que se usa en el original para describir eso habla aproximadamente entre 10 días y 15 días de estadía de Jesús en la casa de Saqueo. ¿Dónde habrá llevado Saqueo a Jesús? ¿Al galponcito que lo tenía en el fondo? No. En la casa de los ricos por lo general hay un lugar de los huéspedes, de los parientes que vienen o de los amigos que uno tiene y viene de visita, un lugar lindo, un lugar cómodo, que conviven dentro de la casa. La gran mayoría de la gente que tiene pudiente, dinero y hace una casa, siempre piensa en tener un lugar así agradable, para que cuando vengan los amigos se sientan bien. Y él dice que lo recibió gozoso, o sea, se sintió satisfecho de llevar a esta personalidad a su casa que se llamaba Jesús. Y de pronto el relato sigue como de la nada, un Saqueo diciendo un par de cosas. Lo podemos repasar, por favor. Versículo 8. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Cuántos bienes tendría el rico Saqueo? No podemos calcular, pero suponemos que mucho. Algunos verdes, algunos euros, algunas vaquitas, algunas casitas, algunos lingotitos, no de plástico, sino de oro. Porque eso tienen los ricos, si no, no es rico. Tiene un perro, un gato y una gallina y un seco. Pero los ricos tienen otras cosas que la gente común no tiene. No va a decir, corto el perro al medio, el gato al... No podía hacer eso. Probablemente la cantidad de bienes que tenía eran muchos. Y dice él, y si en algo he defraudado. Él no se pone a cubierto, como nos han dicho toda la vida. Este sinvergüenza siempre le manoteó. No. Él sabía de sus cuentas. Él sabía cómo había hecho sus riquezas. Él sabía que todo lo que poseía se lo había ganado con el sudor de su frente y el sudor del vecino también. Porque hay gente que es muy astuta. Hay gente que es muy capaz, que se aprovecha de lo que otros no aprovechan, o no sabe eso. Claro que la gran mayoría de la gente que ha hecho mucho dinero o una diferencia financiera, por lo general no te descubren la receta. ¿Y cómo hiciste la plata vos? Eso es un pobre laburante, toda la vida laburé. Pero nunca te dicen cómo hacen, cómo se aprovechan de lo que vos ni siquiera. Ellos no duermen, no se ponen a mirar novelas, no van a jugar al pádel, no se entretienen en tonterías. Están pensando en cómo hacer más plata, ¿o no? ¿Conoce un tipo que se haya hecho rico no laburando? Vagancia, durmiendo hasta las 11, derrochando el dinero. No los conoce. Las actitudes son diferentes. Así que Saqueo sabía cómo había hecho el dinero. Jesús le dijo, ¡ja! Vos sí que la hiciste bien, ¿eh? ¡Ja! Algún numerito más habrás puesto en alguna boleta vos, ¿eh? No le dijo eso Jesús a Saqueo en ningún instante. No podemos especular con eso.
Entonces, ¿qué hizo Zaqueo en la casa de Jesús, en la casa de Zaqueo? La Biblia dice claramente, él quería ver quién era Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Jesús es mi Salvador. Ajá. Jesús es mi Señor, es el todo de mi vida. No se nota. Porque Jesús dice, si yo soy Señor y me llamás Señor, ¿dónde está mi obediencia? ¿O no? Si Jesús es el Señor de nuestra vida y entendemos lo que significa ser Señor al nivel de Jesús, que Él es Señor de señores, Rey de reyes, y ese Señor, ese Rey de reyes es mi Señor, ¿cómo debe ser mi obediencia hacia Él? Incondicional. ¿O no? Si Él dice, ¿por qué no te haces a un costadito y vamos a charlar contigo porque tengo que arreglar algunos asuntos? No, yo tengo ganas de servirte, Señor. A mí me encanta, yo tengo una pasión por servirte. Y no viene a los estudios de los domingos a la mañana para recibir instrucción de Dios para servir a Dios. ¿Qué clase de obediencia es esa? ¿Cuántos creen que Dios ha establecido un orden como Señor dentro de su iglesia? Amén, una mano. Si no respetamos ese orden que Dios estableció dentro de la iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Obedeciendo al Señor de la iglesia, sí o no? Zaqueo se dio cuenta que había muchas cosas que él tenía por buenas y por correctas, porque él las sentía así. Pero cuando se encontró y supo quién era Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, de que Jesús vino a salvarle y a rescatarle, su vida cambió. No porque Jesús se lo impuso, sino porque él entendió quién era Jesús. Usted no tiene que sentirse impuesto por nada delante de Dios. Usted tiene que saber por sí mismo quién es Jesús para usted. Si para usted Jesús es su Salvador, usted no va a jugar con el pecado. Si usted sabe que Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, usted no va a jugar nunca más con el pecado. Si usted sabe que Jesús es el Señor de su vida, usted no va a tener excusa para presentarse del Señor de la vida, porque Él no acepta excusa de nadie delante de su presencia. Si usted encuentra dentro de la Biblia que Él aceptó como Señor excusa de alguien delante de su presencia, que lo perdonó y dijo, no hay problema, sí, yo te entiendo, nos pasa todo el tiempo. Cuando las 5 vírgenes llegaron tarde y vinieron a Jesús, le dijeron, ábrenos, tuvimos que ir a comprar aceite porque no trajimos aceite. ¿Qué dijo el señor de la casa, el marido de la casa? Muchacha, perdóneme, yo cerré la puerta, no me di cuenta, entren igual. ¿Dijo eso? Cerró la puerta y dijo, ¿quiénes son ustedes? No sé, no los conozco. Sí, pero si nosotros... todo lo que vos quieras. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Jesús es el Señor? ¿Sí o no? Porque estamos muy aferrados a un Jesús buenito, a un Jesús de la religión que nos da una figura de que cura las enfermedades, atiende a las personas pobres, es amante de la justicia social, va contra el sistema de la religión y de este mundo.
que también es un profeta. Cuando Pedro escuchó de la boca de Jesús: ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, nuestro Salvador. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, eres un genio. No, dice, te abriste de tal manera a reconocer que el Padre abrió tu entendimiento para que conocieras quién soy yo. Esta noche estamos delante del mismísimo Jesús que visitó a Zaqueo. Y probablemente no estemos aquí desesperados por alguna circunstancia. Y quizá no veamos la realidad total de lo que estamos viviendo, de lo que pretendemos ser y de lo que estamos viviendo. Zaqueo pretendía ser un buen hombre. Por eso él dice con toda claridad: si en algo yo defraudé a alguien, voy a revisar mis cuentas. Voy a revisar mis ganancias. Me voy a tomar el tiempo de hacer una examinación de todo lo que poseo. Y si descubro que en algo he defraudado a alguien, Jesús, te prometo que lo voy a devolver cuadruplicado. Jesús no lo mandó a que haga eso. Él sabía que tenía que arreglar algo que demostrara que él se había encontrado con el Señor de su vida. Nosotros, en vez de decir que somos evangélicos y que Jesús es nuestro Señor, tengamos las mismas actitudes que demuestren que tuvimos un encuentro con Jesús, con aquellos a los que sabemos que le hicimos mal y muy mal, con aquellos que le estamos haciendo mal y muy mal. Tengamos el coraje suficiente, la personalidad que tuvo Zaqueo, para que cuando se dio cuenta lo que era conocer y tener a Jesús en la familia y ahora como Salvador y Señor de la vida, que cada cosa que él hiciera demostrara: este hombre también tuvo un encuentro con Jesús. Los títulos de un salón, los nombres de una religión, la denominación, eso no nos hacen personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Nuestras actitudes después de esta reunión tendrán que demostrar cuánto Jesús es nuestro Salvador, cuánto Jesús es nuestro Señor y cuánto estamos dispuestos a servir a ese Jesús. Porque el Jesús que se encontró Zaqueo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.